¿Han visto a Kiko? Si Chavo salía una pelota, llegaba Kiko con una pelota más grande y miraba y regresaba y quería algo más. Y eso es lo que es el diablo es copión. Coca-Cola no compite con nadie, Coca-Cola sigue adelante, los otros son copiones. Te vas a Lidl, te vas a Aldi, hay una copia de Coca-Cola, dice cola y de color rojo, pero no sabe igual. Eso es una copia. El diablo es lo que hace, es un copión, pero Dios crea las cosas nuevas. Cuando uno ve que las cosas están mal, que no tienen solución, dice la Biblia, cuando hay la parábola, cuando enseña del alfarero en el Antiguo Testamento, dice que era un barro, unas cosas de barro que no se podía hacer nada. Cuando la gente dice no sirve, no vale, no se puede, es ahí donde trabajan. Yo trabajo en una compañía de limpieza y a veces los clientes me dicen, los que trabajan ahí no sirven. Y obviamente hay una ley que protege al trabajador que tienen que transferir a la empresa nueva. Y normalmente nosotros le decimos de que a veces no son que los trabajadores sean malos, sino que falta de atención a las personas. Y a veces uno llega y habla con ellos primero, en la primera consulta, y le dicen, eres el primer manager que ha venido porque anteriormente no venía nadie por acá. Porque no nos traían material para trabajar, no podíamos hacer esto, no podíamos hacer los otros, problemas en pago, problemas aquí, problemas allá. Y entonces cuando ven que llega una persona nueva, entonces uno empieza a trabajar con ellos. Y a veces no era la gente que tenía el problema, sino que no había atención con ellos. ¿Me entiende? ¿Me dejó entender? Es eso, la gente no, cuando ya uno ve que no se puede con la persona, ahí Dios trabaja. Es ahí donde empieza a trabajar. Cuando aquellos que dicen, no, ese no va a cambiar nunca, ese es el candidato perfecto para que Dios empiece a trabajar. Hay cuánta gente que Dios ha sacado del alcoholismo, de la droga, de la prostitución, y ahora son pastores que están dirigiendo una iglesia, cuando la gente decía que no se puede, ese no sirve, ese no vale. A la mujer, ¿no vieron que la quisieron apedrear? Los mismos fariseos la querían apedrear. ¿Quién te acusa, mujer? El mismo Señor Jesús es un Dios de oportunidades, un Dios que hace todo nuevo. Si te dicen no puedes tener hijos, no te preocupes, gózate en el Señor. Porque es el Señor el que puede traer la sanidad, porque Él restaura. Siempre digo, si creó el sol y la luna, yo a veces me quedo mirando el cielo, las nubes y digo, wow, creó todo esto y no va a poder solucionar un problema que para nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Los niños, los jóvenes, lo voy a poner más así para que ustedes vean, y se lo he dicho varias veces y siempre utilizo el mismo ejemplo. Pueden haber 10 jóvenes en una casa y no están conversando, apágales el wifi. Apágalo. Y yo sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo el mundo se empieza a desesperar. Cuando hubieron los ataques en las estaciones de tren en Inglaterra, justo le comentaba a mi hija el otro día, cuando pusieron bombas, lo primero que hizo el gobierno, quitó el internet, no era tanto como ahora que se utilizan con las redes sociales, pero cortó el internet y cortaron las líneas de teléfono. Los celulares dejaron de funcionar. Y al dejar de funcionar, todo el mundo entró en un pánico. Porque no quitaron el network porque se estaban comunicando los terroristas entre una estación y otra. Lo cortaron y entró todo el mundo en un pánico. Y la gente está siendo dirigida por otras cosas en vez de ser dirigidos por Dios. Y esto es lo que yo le quiero hablar hoy a la iglesia. La iglesia se llama Restauración y Dios tiene un plan hermoso. ¿Cómo es Dios de grandioso? Jesús mismo se hizo hombre, llega, se sienta en el monte de los olivos, llama a los discípulos, se ponen a conversar, se ponen a hablar. Y de repente los discípulos le empiezan a hacer preguntas al Señor Jesús. Si búsquenme Mateo 25, no lo voy a leer ahorita, lo voy a leer más adelante, pero ustedes saben que antes del 25 está el famoso Mateo 24 que habla de las señales del fin, que muchos de los testigos de Jehová predican y dicen, mira, acá está, y siempre se enfocan en las señales del fin. En las señales del fin, haciendo del final, no del pez fin, del fin, las señales del fin,
está hablando del arrebatamiento, pero también está hablando de la tribulación y de la segunda venida de Cristo. Son 3 eventos que ocurren, que está hablado en Mateo 24, pero muchos de nosotros solamente agarramos la parte del rapto. Haciendo un paréntesis, el día miércoles vamos a comenzar con el servicio acá a las 6:30. Yo les motivo a toda la iglesia que venga, porque vamos a tener en este mismo lugar, va a ser el servicio, pero va a ser más como una enseñanza, como un estudio bíblico, donde vamos a poder enseñar acerca del arrebatamiento, de los sellos, del apocalipsis, del dragón y todas estas cosas que nos interesan a nosotros. Entonces, eso es solamente un paréntesis a lo que estaba hablando. Pero entonces cuando Jesús le empieza a hablar todo esto a los discípulos le dicen: Señor, cuéntanos, ¿cuándo son estas cosas? Y el Señor Jesús habló en parábolas y le dijo: muchachos, el reino de los cielos es parecido a tal y tal cosa. Y siempre cuando hablaba en parábola le decía: es como esto y lo otro. Y entonces lee Mateo 25 y dice lo siguiente. Tiene un título que dice: la parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo tenemos? Y leámoslo con atención, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: mas para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que las venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola ha sido utilizada para muchas enseñanzas. Una de las enseñanzas, dicen, fueron 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y se ha predicado por muchas veces de que es la mitad de la iglesia que se va cuando venga el Señor y la otra mitad que se queda. Y lo hacen basado en que es mitad, porque es 10, 5 y 5. También dice la palabra que están 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, y basado con esto lo enseñan de que es la mitad de la iglesia. Personalmente nosotros no sabemos de que no todos se van a ir, porque en una iglesia hay gente que puede venir a la iglesia porque le gusta la persona que está al lado. Viene a una iglesia porque se siente bien. Puede venir a una iglesia o tener amigos cristianos porque son amigos sanos, pero no están buscando el rostro del Señor. Por eso es de que a veces nosotros enfatizamos mucho en las prédicas, en la oración, en las enseñanzas. El hermano Estefan con las ofrendas enseña para qué, porque está dando principios a la iglesia de lo bueno que es diezmar y ofrendar, porque se abren puertas de bendición. Son cosas que se están dando, son promesas. Y uno le dice a la iglesia diferentes cosas: congrégate, no dejes de congregarte, ama al Señor, apasionate del Señor, busca, en Él está la salvación. Y uno está dando vueltas y vueltas, y nosotros mismos nos tenemos que recordar esto. Desde aquí, desde el altar hasta la última persona, toda persona que esté en este planeta va a tener aflicción, va a tener problemas, va a tener malos pensamientos. Mientras estemos en este cuerpo físico, vamos a enfrentar cosas. Pero entonces, cuando tus recursos están en algo económico, el día que la economía se te va, empieza la crisis. Dicen que casi el 70% de los futbolistas de la liga inglesa entran en bancarrota después de que termina su carrera futbolística. ¿Por qué? Porque ellos ya no comen en el McDonald's. Y no por cuidarse, sino porque ellos ya están cansados que les tomen fotos, van a lugares más caros. Cuando Norberto Solano estaba aquí, él se iba en un lugar en Hyde Park a unos restaurantes, y me cuentan que a veces habían botellas de champán, 2,000 libras, que para nosotros sería como 1 libra, porque el salario de él en esa época eran 40,000, 50,000 libras a la semana. Su ropa ya no entraba a Primark.
Ahora se entraba a otro lado, entraba en Knightbridge, a Harrods, otros lugares a comprarse otra ropa. No es como el pastor Edward que tiene un terno y lo tiene este traje, lo puede tener 3 años y todavía tiene como para 10 años más. ¿Se dan cuenta? No, ellos solo lo ponen 2 veces y al charity. Si no, váyanse al charity ustedes a la Caridad de Chelsea o a la zona de los ricos. Uno entra y dice, wow, ropa de calidad, ropa cara, carísima, y la encuentra barato. Porque esa gente no se vuelve a poner las cosas 2 o 3 veces. La gente de la televisión no se vuelve a poner la ropa 2 veces que lo vean. Son como las mujeres latinas. Es que estos zapatos ya me los vieron. Es que este vestido ya me lo vieron en el matrimonio pasado. No me lo puedo poner en este matrimonio. Mientras que nosotros, el pastor saca el mismo traje, pero se cambia de corbata y sigue para adelante. Porque somos diferentes. Pero cuando la economía se te cae, viene una crisis. En los bancos acá, en Docklands, el Banco de América, JP Morgan, esos en el banco, esas torres grandes donde se está levantando la zona financiera, lo llaman lo que es un atrium, es un patio en la recepción y arriba es como balcones. Ahora los han cerrado. ¿Por qué? Porque en un momento esa gente es millonaria, en otro segundo pierden todo su dinero porque tienen dinero en las acciones y se suicidan, porque su esperanza estuvo en una economía. La economía lo falló y la persona se suicida. Si una persona tiene una esperanza en un novio o en una novia, el día que terminan la relación, dice, me muero, sin ti me muero, me muero, me muero. Y la otra persona, no, me voy a matar, no te mates. Y empiezan la relación de nuevo. Y se dan cuenta que ese es el problema. Ese es el problema, porque tú estás dependiendo de una persona. Pero cuando tú lo pones a Dios sobre todas las cosas, el amor a tu novio y a tu novia va a ser mayor. Cuando tú pones a Dios antes que tu finanza, las finanzas te van a perseguir a ti. Pero cuando nosotros invertimos los principios, es donde ocurre el problema. Por eso nosotros, Dios sobre todas las cosas. Siempre a veces se habla de que el cristiano tiene que ser próspero. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con las iglesias en los lugares pobres de África, en América Latina, en el campo? ¿Qué pasa con ellos? ¿No son prósperos? Ellos son prósperos en su alma porque tienen a Cristo y tienen una mansión, una mansión en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Y es eso, la gente está preocupada en lo que se puede ver y no, es adentro. Cristo en mí, fortaleza. Amén. Él es nuestra esperanza, iglesia. No le tengas temor a lo que pueda venir, a lo que pueda ocurrir. Siendo humanos, claro que sí. Vamos a tener nosotros un poquito como que va a querer venir el miedo, pero tú inmediatamente te sacudes y dices, ¿qué está pasando aquí? Yo soy un hijo de Dios. Yo me tengo que levantar de esta situación. Tú dices, ¿qué hago? O me quedo hundido aquí o sigo caminando. El pueblo de Israel estaba dividido. Algunos decían, mejor estábamos en Egipto, porque salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Pero otros habían que decían, sí podemos. Josué y Caleb dijeron, sí podemos, mientras que otros 10 dijeron, no podemos, porque son gigantes, porque veían lo que sus ojos veían. Pero nosotros no nos movemos por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que nuestro espíritu sabe a través de la palabra que ha sido revelada, que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, y el que Él vendrá como ladrón a la noche, y al que está preparado podrá irse a aquel llamado tan grande. Amén. El Señor es poderoso. Ustedes se saben el Salmo 119, 105. Yo en la escuela de Panorama Bíblico, cuando lo dábamos, se los hice cantar, que era lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Era profesor de escuela dominical y entonces les cantaba eso. Acuérdense, a ver, cante conmigo, iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Facilísimo. ¿Se la saben? ¿La cantamos una vez más? Fuerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fácil. Se aprendieron un versículo, Salmo 119, 105. Y entonces, ahora habíamos leído de las 10 vírgenes y dice que las 10 vírgenes tenían lámparas. La lámpara, ¿qué es lo que significa? La lámpara es la palabra de Dios y la palabra tiene un poder. Dice que la lámpara es para alumbrar. Lámpara es a mis pies. ¿Y por qué una lámpara a los pies? ¿Por qué una lámpara a los pies? ¿Ustedes alguna vez han manejado un auto de noche sin luces? No me digan que ni por curiosidad han apagado la luz para ver cómo se ve.
¿Lo han hecho o no? ¿O he sido yo el único loco? Bueno, creo que he sido el único loco. Cuando tú manejas o cuando estás en el campo, en la oscuridad, ¿han estado en el campo o en un parque en una noche donde no se ve absolutamente nada? Y si yo les doy una linterna, ¿qué es lo que hace la linterna? ¿Te pones a alumbrar el cielo? ¿Qué es lo primero que alumbras? Para ver dónde vas a caminar. Porque si no te dicen, cuidado con el hueco, y te caes. Entonces tú primero alumbras dónde vas a caminar. Por eso el Señor dice que la palabra de Dios va a ser una lámpara a tus pies. ¿Por qué es a tus pies? Porque va a ser tu caminar, porque te va a dar la dirección, te va a dar la seguridad. Él es el camino para que tú puedas andar firme. En el pueblo de Israel, en las tierras de Palestina, habían huecos, habían escorpiones, habían culebras, había de todo que los podían picar. Y ellos ¿qué sacaban? Sacaban entonces la lámpara para alumbrar el camino. Por eso David dijo, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Entonces eso es lo que la palabra es. La lámpara es la palabra de Dios y la palabra trae dirección, nos trae enseñanza. Es importante esto, es importantísimo. Ahora, dice que habían 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, pero dice que las 10 tenían las lámparas. No está diciendo que solamente las prudentes tenían la lámpara. Y ese es el mensaje que le traigo a la iglesia. Porque, ¿quién es el que trae una Biblia en la mano normalmente? Un cristiano. Normalmente el cristiano es el que tiene una Biblia en la mano. Y la Biblia es un libro. Nosotros decimos palabra de Dios porque ya hemos tenido la revelación del Espíritu Santo. Pero la Biblia no te salva. La Biblia se vuelve vida. Es viva y eficaz cuando tú aplicas principios, cuando tú tienes fe, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra en Corintios que el velo que estaba puesto sobre su corazón es removido cuando se convierten a Cristo. O sea que caminaban así, no podían ver, el velo se remueve y dice, y puede entender. Eso es lo que hace. La palabra es la lámpara, es la palabra. Y la Biblia, hasta los brujos tienen Biblia. Los religiosos tienen Biblia en nuestro país abierto en el Salmo 23 o en el Salmo 91. ¿No han visto? Lo tienen en las puertas. Lo tienen como un amuleto. Hay gente que dice, la Biblia no se puede dejar en la silla. La Biblia no se puede garabatear. Eso es pecado. No. Es mejor una Biblia garabateada y rota que te la has comido y te sabes y que la palabra la tienes aquí. Es mejor eso que tener una Biblia guardada. Y nosotros en las casas a veces tenemos colección de Biblia de bolsillo, la Biblia con la letra gigante, la Biblia con las letras de Cristo en rojo, Biblia con concordancia, Biblia bilingüe, y queremos todas las Biblias habidas y por haber, y no las leemos. Tenemos una colección de Biblias. La gente llega y dice, ¿cómo lee la Biblia el hermano? Mírele la Biblia por el costado y usted va a ver cuánto lee, porque cuando hay unos que tienen hasta las hojas pegadas. Iglesia, si la Biblia dice que es lámpara, es a tus pies tu palabra, y nosotros no utilizamos y queremos caminar sin la palabra, es como cuando una persona camina en la oscuridad, en tu propia voluntad, en tu propia sabiduría. Y cuando se caen es donde dicen, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor en su misericordia llega y lo rescata, porque el Señor es grande. Amén. Él es poderosa. Hay gente que a veces tiene la Biblia, pero no quiere dejar las cosas del mundo y quiere hacer las cosas a su manera. Y no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Es como Dios quiere. Cuando tú anda al trabajo y el supervisor que te diga, anda al segundo piso, sácame la basura y me aspira. No quiero, lo voy a hacer a mi manera. Empiezo por abajo. ¿Te das cuenta? Y a veces así somos con Dios. Porque Dios en el manual nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros decimos, no Señor, es mejor por acá. No vayas para tal lugar, pero Señor, es mejor por aquí. No vayas, Señor. Pero como el Señor nos dio libre albedrío, anda. Y tú vas. Y de repente te dices cuenta, y todo el mundo se da cuenta y dice, tenía razón Dios.
Y hay muchos que se quedan callados, porque nosotros reaccionamos muchas veces como seres humanos a nuestra voluntad, y no es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios. Y tenemos que decirle: Señor, ¿quieres que vaya? ¿No quieres que vaya? ¿Quieres que haga esto? ¿No quieres que haga? Hay veces que yo quiero hablar algo cuando estoy hablando con gente y siento que algo me dice en mi interior: no digas nada. Y digo: pero está bueno el chisme, un ratito, se lo digo un ratito. No, hay algo que quiere decir, que te dice: dilo. Pero algo me dice: no lo digas. Muchas veces me quiero defender y siento que el Espíritu Santo me dice: si tú te defiendes, yo no te puedo defender. Entonces prefiero que me defienda Él a defenderme yo. Y a veces somos eso. Cuando tú tratas de ayudar a Dios, olvídate, porque tú estás haciendo, queriendo hacer la voluntad tuya y no la voluntad de Dios. Déjalo que Dios obre, déjalo que Dios haga. Muévete en fe, sí, pero déjalo que Él haga. Amén. Él es poderoso. Y ahora algo tremendo. Ahora, la Biblia, cuando tú añades la presencia de Dios a esto, el Espíritu Santo, es donde ocurre lo maravilloso. Las vírgenes tenían lámparas. Las lámparas que ellas tenían eran unas lámparas pequeñas, más o menos del tamaño de una palma de una mano, y tenían un aceite que duraba más o menos unas 4 horas, según los que dicen la lámpara que usaban los judíos. Y estaban a la expectativa de que iba a venir el novio, pero se les acabó porque se cansaron. Yo he conocido gente, y no por criticar, he conocido pastores. Ya no es pastor ahora, uno que era pastor ahora es un DJ. Y me da pena por la persona, porque digo: ¿por qué? Porque se cansó, y no se cansó de Dios, sino que se cansó de la crítica, quizás, de las acusaciones, de que lo juzguen. Y hay gente que se cansa, hay gente que se cansa de relaciones, hay gente que se cansa de situaciones. No te canses, iglesia, sigue adelante. Alguien decía por ahí: es que se acabó el amor. Y cómprate un carro y se acaba la gasolina. Se acabó la gasolina, deja el auto. No, échale más gasolina. Es así, déjalo que Dios obre, déjalo que Dios fluya, déjalo que Dios intervenga. Dale el espacio a Dios que se necesita. Es el Espíritu, el aceite es el Espíritu. Y hay que añadir ese espíritu, ese aceite a la lámpara para que se pueda prender. El Señor viene en cualquier momento y la iglesia está preparada para la venida del Señor. Hagámonos la pregunta nosotros: ¿estamos preparados nosotros si el Señor viniera en este instante? Hay gente de que están viviendo en pecado, y el pecado aparta a la persona de Dios. Cuando una persona vive en pecado, no lo ha dejado que Dios obre, por lo tanto no ha nacido de nuevo esa persona. Una persona que sigue viviendo en un mismo pecado, no ha recibido al Señor verdaderamente. Porque el pecado lo aparta. Que caemos en pecado, sí. Que cometemos errores, sí. Que a veces podemos mentir, sí. Que fallamos, sí. Que hacemos algo incorrecto, sí. Que vamos a una velocidad máxima en el auto, sí. Fallamos, sí. Fallamos. Pero no vivimos en eso. Iglesia, recapacitemos nosotros. A veces la lámpara sin el aceite no sirve para nada. Ustedes han visto las lámparas, en mi país habían lámparas de querosene. ¿Saben lo que es querosene? Es como una gasolina o algo así, ¿no? Que era una lámpara así que se levantaba y se le echaba aceite y se prendía. Y con eso funcionaba. La lámpara sin el aceite no funciona. La Biblia, si tú la lees como un libro de historia, no funciona. Pero cuando tú crees que Jesús resucitó de los muertos, que la Biblia es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa pensamientos, huesos, tuétanos, como dice Hebreos 4:12, entonces se vuelve viva y eficaz y vives bajo las promesas de la palabra de Dios, que cuando te quieren hacer algo de daño, tú dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces vives bajo las promesas. No importa que te apaguen toda la luz,
luz. Dicen por ahí una historia, un chiste de que estaban todos trabajando en la computadora y llegó el diablo, que es cochino, y apagó la llave central de la electricidad y se apagó todo. Todos entraron en pánico porque perdieron el trabajo que estaban haciendo en la computadora. Pero de repente, ¡pum!, se prendió la luz y estaba Jesús sentado ahí, y Jesús sí salva el trabajo. Jesus saves. Y todos quedaron alegres porque el trabajo no se perdió. Cuando te paguen la luz y tú pienses de que se perdió lo que tú estuviste trabajando por años, la esperanza, tu sueño, hay alguien que está ahí salvando todo. Hay alguien que te está mirando. Hay alguien que te dice: tú eres mi hijo amado, yo te he amado con amor eterno. El que nos ha salvado, el que ha dado su vida en la cruz por amor a nosotros. Y cuando tú lo reconoces, entonces tú lo que haces, tú le echas aceite a tu lámpara, y tu lámpara se vuelve lumbrera a tu camino, y puedes andar confiado, porque el aceite es la unción de Dios, es la presencia de Dios. Una iglesia sin aceite no es una iglesia de Jesucristo. El evangelio es un evangelio de poder. Cuando tú llegas a una oscuridad y traes una luz, tú alborotas el reino de las tinieblas. Cuando tú entras a tu casa, tú eres un hijo, una hija de Dios. Las tinieblas se estremecen cuando se levanta una persona que está orando. El diablo está enojado cuando nosotros nos reunimos todos los días en oración en línea. Le molesta, le incomoda, le fastidia. Cuando entra en una oscuridad, entra la luz, inmediatamente se ven las hormigas, sale todo corriendo, las cucarachas, los ratones, todos salen corriendo, las arañas, porque hay luz en medio de las tinieblas, en la oscuridad. Ahí es donde el diablo trabaja, porque nadie lo puede ver. Por eso las películas de terror también, espero que ustedes no vean películas de terror, no que yo las vea, porque ya no las veo, pero sí las veía. Y por eso estaba endemoniado. Pero y sí, hasta me quería suicidar. ¿Por qué? Porque hay una influencia. Porque lo que hacía uno, vivía en oscuridad. Vivía ahí en la oscuridad, se enredaba en la oscuridad, se ensuciaba en la oscuridad. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, se empezaron a alborotar las cosas. Cuando yo llegué a Cristo, literalmente, y lo digo delante del Señor, no es mentira, yo he sentido como garras así de bestias que me han agarrado la espalda, estando en mi cama, acostado, recién convertido, que me querían jalar, y sentía como que el infierno estaba ahí abajo y me querían jalar. Mi mamá está de testigo cuando yo me quería tirar una vez del cuarto piso de la casa, y la ventana le había echado mi mamá, o un ángel, no sé, le echaron llave el día que nunca le echaron llave. Porque el enemigo quiere destruirte, te quiere matar. Porque me tenía en tinieblas, pero cuando llegué a la luz se alborotó el reino de las tinieblas. Cuando tú llegas a tu casa, cuando tú llegas a tu trabajo, cuando tú llegas a esta escuela que deja de ser una escuela y es una casa de Dios, las tinieblas y los demonios salen corriendo porque no pueden resistir la presencia que está en ti, porque el aceite, el Espíritu Santo que está en ti alborota las tinieblas. A veces tú puedes caminar y por ahí te insultan en la calle, te quieren hacer pelear. El otro día Giovanni, me acuerdo, en la reunión de oración llegó, pastor, no, yo llego así, pero llegó incómodo, porque un ciclista lo estaba retando a pelear. Y cuando Giovanni solamente quería hablar con él, dijo: pastor, le vi los ojos, dijo, estaba endemoniado ese hombre. ¿Y por qué quería robarle la paz? En otras épocas quizás se bajaba y lo golpeaba, porque vivía en tinieblas, era normal, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero ahora no, ahora pone la otra mejilla. No es que le dijo dame aquí, no, sino que se quedó callado. Déjalo, yo no me voy a poner a discutir con él, que Dios tenga misericordia. ¿Se dan cuenta, iglesia? El aceite es tan importante, la presencia del Espíritu Santo. Dios está trayendo a la iglesia que hay una convicción, una restauración total en nosotros. Las prédicas que hemos venido dando el día viernes aquí en la oración, Dios mismo traía que como que algo quiere que se rompa de adentro, algo, porque algo quiere explotar, pero a veces la iglesia no quiere, porque no es que no pueda. Si uno dice no puedo, es que no lo estás dejando a Dios que tome la posición que Él tiene que tomar. Cuando tú lo dejas que Dios tome la posición que Él debe tomar, es ahí donde una iglesia puede andar en libertad. Es ahí cuando puedes levantar
las manos. Y seguro que acá, iglesia, hay gente que a veces dice, ¿cómo le puede decir a Dios te amo? Y hay gente que llora y se arrodilla y dice, Señor, te amo y te amo y te amo. Y dice, pero ¿cómo le puede decir te amo? Hay gente que le cuesta. Hay gente que le cuesta decirle papá, porque nunca tuvieron una imagen masculina paterna en casa. Dice, ¿cómo puedo yo decirle papá si mi papá me abandonó? Pero es ahí donde tú te entregas y te dices, tú eres mi papá. Nunca me voy a olvidar de un amigo boliviano que cada vez que oraba decía, papá. Y le dijo a otro hermano, le dijo, cuando mi padre murió, yo le dije, tú me vas a adoptar. Y desde ahí él siempre dijo, yo te llamaré papá. Y por eso cuando él oraba le decía, arráncalo ahora, decía, papá. Y empezaba así. ¿Te das cuenta, iglesia? Déjalo a Dios que tome el lugar. En la fiesta de los judíos, las celebraciones de los matrimonios duraban más o menos 7 días. Y en los 7 días, después el novio llegaba en cualquier momento. El gran problema aquí con la iglesia, porque acuérdense que eran las 10 vírgenes, tenían palabra, tenían la Biblia, pero una la tenían apagada. Porque la Biblia no te salva, la iglesia no te salva, el que te salva es Cristo. El poder del Espíritu Santo que vive en uno. El que hace que la palabra se haga una palabra viva y eficaz. Que vive bajo la palabra, entonces se alumbra. Cuando viene alumbrándose, se alborotan las tinieblas. Cuando viene el fuego, también vienen como la prédica de las aves de rapiña, que vienen y quieren devorarte, quieren comerte, pero el fuego las quema. ¿Han visto ustedes? Las polillas, todo esto vienen a querer picarle a uno cuando sale una luz cuando estás en el bosque. Pero si tú le haces así con la candela, esas se queman o se apartan, no pueden tocar. Así es el Hijo de Dios. Vendrán los problemas, pastores, que vienen problemas, no importa, tú eres un hijo, una hija de Dios. Levántate, lámpara es a tus pies, la palabra de Dios. Entonces tú sigues caminando, son pasos firmes, pasos de seguridad y no te pueden tocar, no te pueden tocar. Las insensatas, la palabra insensata en griego es moros, y que significa tonto. El sinónimo es tonto. O sea, las personas, como la palabra nos enseña a nosotros, cuando tenemos una Biblia y no la leemos nosotros, somos, en pocas palabras, disculpen, pero eso es lo que dice, como tontos. Y lo busqué en inglés como decía, y decía godless. Y busqué godless, en español dice impío, y busqué impío en inglés y es impious. O sea, dije, no es lo mismo, en la traducción se pierde. Y cuando traduzco godless es sin Dios. Entonces, una persona insensata, estas personas tenían lámpara, pero estaban sin Dios. Otra traducción dice que dice blockhead en inglés, cabeza bloqueada. ¿Te das cuenta de la traducción? Por eso es bueno verlos en los dos idiomas, y el idioma original era cabeza bloqueada, testadura, le dicen algunos. Cuando no quiere que entre, no quieren entrar. Ellos rehúsan a Dios directamente, eran insensatos, tenían lámparas, pero querían seguir ellos en sus placeres del mundo. Y Dios no quiere, Dios no puedes tener dos amos. O amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento, en eso se resumen los 10 mandamientos, se resume la ley. Porque cuando uno puede amar a Dios, amas a tus enemigos. Cuando amas a Dios, dejas de comer para que otro coma. Cuando amas a Dios, le entregas tu saco más hermoso que te gusta y se lo das a otra persona porque necesita. Cuando tú amas más a Dios, dejas tu comodidad de que estás cansado y vas a la casa a dormir y te vas a un lugar que necesitan oración. Porque eso es dar una milla más. Y a eso es lo que Dios está llamando. Amén. Entonces, cuando el novio dice que llega, en la tradición de los matrimonios judíos, dice que cuando se enteraban que venía el novio, salían los vecinos a la calle a alegrar y a regocijarse porque venía el novio. Llegaban y se gozaban. ¿Ustedes han visto alguna vez las fiestas judías? Vean en YouTube, pongan fiestas judías. Vean cómo danzan, cómo celebran. En mi país dicen sacan la casa por la ventana. Hacen un fiestón.
Y salen y se ponen a bailar porque viene el novio. Y entonces se entera que viene el novio y sale uno y empieza a gritar. Y da un grito y dice: alégrense que ha venido el novio. Alégrense que viene el novio. Está viniendo el novio. Porque cuando lo dice fuerte, le está diciendo a los vecinos que están más allá: salgan de la casa que viene el novio. ¿No han visto cuando dan las noticias? Apúrense, salgan. María, Pedro, Margarita, salgan, que viene tal fulano de tal, o hay una procesión o lo que sea, como salían anteriormente y gritaban, y salían de esa manera los judíos y decían: salgan a celebrar porque viene el novio está viniendo. Y dice que le dijo de esa manera, y le dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salid a recibirle. Y el Señor está cerca, está a las puertas, iglesia. El Señor está a las puertas y no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que Él regresará por la iglesia. Y hay gente que ha dejado el aceite y no podemos descuidar nosotros ese aceite, la presencia de Dios. No podemos descuidar, iglesia. Yo les invito a que nos pongamos de pie, iglesia, porque el problema aquí ocurrió cuando dice que las vírgenes se durmieron. El ladrón, cuando va a robar, normalmente justo antes de venir hoy acá a la iglesia, hablaba con mi hija y digo: con mi hijo, los ladrones normalmente roban ¿a qué horas? En la noche. Es ahí donde normalmente entran a robar, porque nadie los ve, mientras la gente está durmiendo, mientras la gente llega cansada del trabajo. 3 de la mañana son las horas claves donde entran a robar. Entre 3 y 4 de la mañana están entrando a robar los ladrones. ¿Por qué? ¿Por qué entran a robar? Porque uno está durmiendo. Y la iglesia muchas veces está dormida. Y cuando la iglesia está dormida es donde viene el enemigo a querer robar. Y dice que la palabra que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y no sabemos el día ni la hora. Pero que Él regresará y verá a ver si estamos listos o no estamos listos. Y yo le hago la pregunta a la iglesia, no para que me responda a mí, porque me la hago yo mismo. ¿Estamos listos nosotros? ¿Estamos listos? Si tienes a Cristo como Señor y Salvador y no hay ni un gatito encerrado por ahí, yo sé que estás listo. Cuando vives bajo la promesa del Señor, cuando vives que la Biblia se ha vuelto la palabra de Dios viva y eficaz, cuando no tienes falta de perdón, cuando vives en alegría y en gozo, que el Señor es nuestra esperanza, entonces nosotros en verdad sabemos que el Señor vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros. Estemos listos. Dice de que después de que pasa el novio, en la casa o en el lugar que se alquilaba para que ellos estuvieran en la reunión de la fiesta, cerraban la puerta y el que no entró no podía volver a entrar. Dice de que las que eran prudentes entraron al lugar de la fiesta, pero las insensatas no pudieron entrar. Y dice que después tocaban la puerta y dice: Señor, ábrenos la puerta. Y ya no se le podía abrir. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y muchos dirán en esa época: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Por qué? Porque si una persona ora por un enfermo y el enfermo se sana, no se sana por la santidad que esa persona está, sino porque hay poder en el nombre de Cristo. Es por Cristo, no es por ti, no son por tus obras, es por su misericordia. El hijo de un pastor que no se congregaba, sino que fue baterista de una banda satánica, se los conté hace tiempo el testimonio. Estando en un hospital, el pastor era conocido, lo ven al hijo y le dicen que ore por favor por la viejita que estaba ahí. Y él oró, pero dice, nunca ya no oraba, no leía la Biblia, y la viejita se sanó. Y corrió la noticia por todos lados de que se había sanado. Y ahí iba y oraba por todos. Él iba y oraba por todos. Pero se llegó un momento donde se sintió mal. Dijo, ¿por qué? Y se dio cuenta que él no estaba listo y dejó todo lo que él estaba haciendo para buscar a Cristo. Como Pablo Olivares, argentino, cantante de una banda de heavy metal, también lo mismo. Al hombre le pusieron una pistola en la cabeza y dijo, ¿crees en Dios? En México, cuando lo secuestraron, cuando él abría los conciertos antes de Metallica y otras bandas satánicas.
¿Y qué le dijeron? Dijo, sí creo en Dios. Dijo, no sé por qué, dijo. Y le dijeron, si hubieras dicho que no, te matábamos. Y lo dejaron ir. Y él canceló el concierto. Dice que él regresó a Argentina, y cuando regresó a Argentina en el aeropuerto encontró a su mamá que lo estaba esperando, y él solamente tenía una pregunta diciendo, mami, ¿por qué? Y porque tenía un llamado, y la mamá nunca dejó de orar ni creer, porque creía la mamá, porque tenía las promesas de la palabra, porque tenía el aceite del Espíritu y las promesas, y para eso Dios nos ha llamado a nosotros, no solo para nosotros, sino para orar por nuestros seres queridos, para clamar y declarar la victoria de Dios en nuestra casa, en nuestras familias, porque Dios es poderoso. Será como los días de Noé, dice la palabra en el Salmo 24. Como en los días de Noé, la gente se reirá, se burlaban de Noé. La gente se burla. Iglesia, se burlan de ti, se ríen de ti. Se ríen de los cristianos, nos llaman homofóbicos, religiosos, fanáticos. Te han lavado la cabeza. Ya estás exagerando. Todo en exageración es malo, le dicen a uno. Pero no, todo en Cristo es bueno, hermanos. Es poderoso. Solo Él puede abrir las puertas. Tú puedes ir a dormir tranquilo cuando hay aceite en tu lámpara. Con esto yo dejo, hermanos, esta palabra en cada uno de nosotros, porque Dios nos está llamando a una convicción. Dios está llamando a una reconciliación, a que vivas bajo la esperanza de las promesas de Dios, y que la lámpara nunca le falte el aceite, que es la presencia de Dios. El Espíritu Santo trae la revelación. Te invito a que cierres tus ojos donde tú estás y levantamos una oración al Padre en el nombre de Jesús. Señor y Padre Celestial,